No era sangre lo que olía, era metal derretido. El palo de escoba aún temblaba en mis manos como si tuviera pulso propio, y yo, Eusebio, 17 primaveras cortadas a cuchillo, estaba arrodillado en el charco que antes era mi madre. El cuarto olía a cloro barato, a sudor viejo, a gallina desplumada. El reloj de pared marcaba las 3:12. Las agujas se habían vuelto lanzas. Afuera, el barrio seguía mascando su salsa vieja, pero adentro ya no quedaba nada que bailar. Solo el grito que no salió de su garganta y que ahora me quemaba la mía. Quiero que me mires, sí, justo así, como quien presencia un accidente de tren y no puede apartar la mirada. Quiero que sientas el sabor del polvo que se levanta cuando el palo baja. Ese polvo que olía a talco y a miedo infantil. Porque esto no empezó hoy. Empezó cuando yo aún medía menos que un bate de béisbol y ya me enseñaban a no llorar de varón. Empezó cuando mi padre, o el hombre que firmó mi partida de nacimiento, se largó a molerle la cara a otra mujer en otra provincia y dejó aquí su nombre y su maldición. Empezó cuando mi madre decidió que el mundo era una uña negra que había que arrancar con dientes. Pero ya vas a entenderlo todo, porque ahora mismo, mientras sus ojos se quedan vidriosos y su boca dibuja una O perfecta que no alcanza a formar palabra, yo te cuento. Te cuento para que no duermas esta noche, para que cuando cierres los ojos veas el mismo techo de lámina que yo, ese que rezongaba cada vez que llovía, como si se estuviera muriendo de pena. Te cuento porque nadie más lo va a hacer, y porque la única forma de que un secreto deje de doler es clavándoselo a otra garganta. Retrocedamos. 3 minutos antes, ella estaba de pie, delante del fogón, revolviendo el arroz con la misma cuchara de madera que me golpeó la coronilla cuando tenía 9 años. Llevaba el delantal floreado, el que escondía moretones de clientes que no pagaban. Yo llegué con el palo escondido detrás del pantalón, sujeto con una cinta de embalar que me había robado en el mercado. El plan era simple, un solo golpe en la nuca, como en las películas, que no sintiera, pero los planes son para gente que todavía cree en Dios. ¿Ya trajiste el dinero del taller?, preguntó sin voltear. El taller, siempre el taller, un galpón lleno de motos oxidadas y de viejos que me tocaban la espalda cuando agachaba para cambiar aceite. Ella creía que ahí me hacía hombre de provecho. Yo solo me hacía callos en el alma. No, dije. Mi voz sonó a vidrio astillado. Entonces se volvió y vi sus ojos, 2 carbones prendidos de rencor. El mismo rencor que le vi cuando le conté, a los 13, que los curas del colegio me hacían arrodillar por horas en el corredor. Merecido, había dicho, para que aprendas a no ser marica. Esa noche me fui a dormir mordiendo la almohada hasta desgarrarla. Desperté con plumas en la boca y la certeza de que el mundo era una trampa con forma de madre. «¿Entonces, pa' qué carajo entraste?», bramó, y dio un paso adelante. Fue cuando el tiempo se hizo chicle. Vi su mano levantar la cuchara, vi el arroz saltar como grillos, vi su boca abierta, vi el hoyo negro de su garganta, y vi también, muy dentro, al niño que fui, el que una vez, a los 6, le dibujó un corazón en el dorso de la mano con marcador rojo, y ella me lo restregó con lejía, diciendo que los hombres no andan con mariqueras. El primer golpe sonó hueco, como cuando se tira un melón maduro al piso. El palo rebotó y me vibró hasta los hombros. Ella se tambaleó, agarró la orilla de la mesa, me miró sin entender. Hubo un segundo de silencio tan denso que se podía masticar. Luego vino su alarido, no de dolor, de rabia. Eso me desató. El segundo golpe fue más limpio, le partió la ceja. La sangre brotó como un grifo mal cerrado.
Ella intentó agarrarme del cuello, pero resbaló en su propio rojo. Caí encima de ella, y ya no era mi madre. Era el monstruo de cada noche. La voz que me decía que valía menos que una cucaracha. La mano que me quemaba con el cigarrillo cuando me pillaba llorando. Golpe tras golpe. El palo se hizo peso de justicia. Sentí sus costillas ceder como ramas secas. En algún momento ella dejó de moverse, pero yo no podía parar. Cada golpe desenterraba un recuerdo. La vez que me encerró en el cuarto de los desagües con una rata muerta. La vez que me hizo arrodillarme sobre granos de arroz con los brazos en cruz. La vez que me dijo que haber parido un hijo como yo era su único pecado. Cuando por fin el brazo me falló, estaba sudando sangre ajena. El palo se me cayó al lado. El reloj seguía marcando 3:12. Me incorporé. Su cabeza estaba torcida, la boca abierta, los ojos fijos en el techo como si leyeran mi futuro. Noté que temblaba, pero no era miedo. Era el cuerpo entero vibrando de alivio. Por primera vez en mi vida no había voz que me gritara. Solo quedaba el zumbido de los moscones que ya se empezaban a posar en su mejilla. Me limpié las manos en el delantal de ella. Me pareció justo. Después fui al cuarto. Abrí la caja de cartón donde guardaba sus recuerdos y saqué el sobre amarillo con mi diagnóstico médico. Trastorno esquizotípico con brotes psicóticos. Recomendación internamiento. Ella nunca me llevó al hospital. «Para que no te tatúen de loco», decía. Ahora el papel temblaba entre mis dedos como una hoja al viento. Lo dejé caer sobre su pecho. Que se lo lea el forense. Salí a la calle. El sol estaba alto, un sol de justicia ciego. Los perros me olfatearon y se apartaron. Alguien me gritó desde la esquina. «Eusebio, ¿todo bien?» Asentí. Por primera vez la palabra «bien» pesaba menos que una pluma. Y aquí estoy, hablándote. No he llamado a la policía. No he avisado a nadie. Sé que en cualquier momento van a venir. Pero antes quiero que conozcas todo. Cada baldosa rota de mi infancia. Cada noche que pasé amarrado a la cama con cinturones porque los demonios salían a la luna. Quiero que sepas por qué un muchacho de 17 años despierta un martes cualquiera y decide que el único camino es convertir a su propia sangre en silencio. Así que quédate, apaga la tele, guarda el celular, ponle cara a mis palabras, porque lo que viene es peor. Es el hueco del que brotó este día. Es la madriguera donde se crían las bestias. Vas a oler el moho de mi cuarto. Vas a sentir el sabor del pan duro que me daban como castigo. Vas a escuchar la campana de la iglesia que cada domingo me recordaba que el infierno era mi casa. Y cuando termine, cuando sepas todo, entonces tú me dirás si esta historia merece ser olvidada o si, por el contrario, merece ser gritada hasta que las paredes del mundo se agrieten. Antes de que el sol se tragara la última sombra, ya me había metido en la cañada que separa nuestro barrio del vertedero. Iba descalzo, los pies pintados de barro y de ella. Llevaba el palo como quien lleva a un santo, apoyado en el hombro, goteando lentamente. Cada gota que caía al suelo era una palabra que nunca le dije. «Basta, mamá, basta». La gente me miraba de reojo, pero nadie pregunta nada cuando un muchacho camina con la mirada fija en el infinito. En este lugar, el dolor es tan común que parece moda. Me metí entre los carromatos destartalados donde los hornos de ladrillo aún humeaban. Allí encontré a Doroteo, el único adulto que alguna vez me ofreció un cigarrillo sin pedirme nada a cambio. Estaba quemando neumáticos. El humo negro subía como una serpiente que se mordiera la cola. Me vio llegar, me vio el palo, me vio la sangre seca en mis dedos. No dijo nada. Solo me señaló un bidón vacío. Entendí. Metí el palo dentro, lo cubrí con gasolina
Lo prendí fuego. El olor a hule quemado se mezcló con el olor a muerte, y por primera vez respiré sin que me doliera el pecho. «¿Qué hiciste, chico?», preguntó al fin, sin dejar de mover la pala. «Le devolví el silencio», respondí. Doroteo escupió al costado, negro como la garganta del tiempo. «El silencio también pesa. Cuidado que no te aplaste». Y se fue. Yo me quedé allí hasta que el palo se consumió y se volvió ceniza que el viento llevó hacia el barrio. Me pareció justo que mis huellas se borraran antes de que las sirenas comenzaran a cantar. Pero no puedo dejarte solo con la escena del crimen. Tú necesitas la receta completa. ¿Cómo se cuece un monstruo? ¿Cuánto hervirlo? ¿Qué especias echarle para que al final se parezca a un hijo? Así que volvamos atrás, 13 años, cuando mis rodillas aún eran nueces y mi nombre no era más que un susurro en el registro civil. Nací en la casa número 14 de la Callejón sin salida. No es metáfora. El callejón literalmente termina en un muro de cemento contra el cual los borrachos orinaban cada noche. Mi madre, Eloísa, me dijo que parí como perro, sin anestesia, mordiéndose la bufanda porque la partera se había emborrachado con el aguardiente que servía para esterilizar las tijeras. «Saliste morado y sin llanto», solía recordarme. «Ya de entrada te gustaba hacer sufrir». Su voz era un látigo que siempre encontraba a mi espalda. Mi padre se largó antes de que cortaran el cordón. Dicen que era mototaxi y que un día se lanzó por un despeñadero con una cliente borracha y nunca más aparecieron. A mí me quedó su apellido, Ayala, y su costumbre de contar los centavos como si fueran segundos de vida. Eloísa se volvió ancla y cadena. Trabajaba de lavaplatos en 3 fondas distintas. Volvía a las 2 de la madrugada con los dedos arrugados y el olor a pescado pegado en la piel. Yo la esperaba despierto, porque si llegaba y yo estaba dormido, me bañaba con agua fría y sal. «Para que no se te pegue la flojera», decía. Aprendí a temblar antes de aprender a hablar. A los 6 me empezaron los ataques. No eran convulsiones, eran ausencias. Me quedaba petrificado, mirando al vacío, oyendo voces que me ordenaban correr. La primera vez fue en la escuela. La maestra me sacó a empujones del salón y me encerró en la bodega de útiles. Cuando Eloísa llegó, no me preguntó qué había pasado. Solo me agarró del cuello de la camisa y me arrastró hasta casa, mientras los vecinos miraban desde las ventanas como quien contempla un accidente de tránsito gratis. Esa noche me ató a la cama con el cinturón de su uniforme. Me dejó así hasta el amanecer. Cada vez que forcejeaba, el hierro me cortaba la muñeca. Aprendí que la libertad era una palabra que se escribía con sangre propia. A los 8 conocí a Evelio, el tío. Era el hermano de Eloísa, camionero, olía a diésel y a chicle de menta. Venía cada 2 meses con bolsas de plástico llenas de ropa americana y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se quedaba una semana, dormía en el sofá, y durante esa semana yo comía carne. El resto del año era arroz duro y galleta salada. Una noche Evelio llegó borracho. Eloísa no había llegado todavía. Me encontró en la cocina, bebiendo agua del filtro. Me agarró del pelo y me dijo: «Vamos a jugar a los caballitos». Me montó en su espalda, galopó por la sala, me tiró contra la mesa. Se rió. Cuando se fue a orinar, me escondí debajo de la cama. Allí encontré un cuchillo de sierra que Eloísa usaba para cortar el pan. Lo agarré con las 2 manos, temblando. Evelio regresó, se agachó, me vio. Por un instante pareció sobrio. Se arrodilló, me quitó el cuchillo, me acarició la cabeza y dijo: «No seas bruto, chico. El mundo ya está feo para que tú le sigas rompiendo».
A la mañana siguiente se fue sin despedirse. Nunca más volvió. Eloísa lloró una semana. Yo guardé el cuchillo debajo del colchón. Todavía lo tengo. Se lo voy a entregar a la policía cuando me encuentren, para que sepan que no empecé ayer. A los 10 empecé a oírla hablar sola. No murmullos, conversaciones completas. Se sentaba en la escalera, fumaba tabaco picado y discutía con alguien llamado Héctor. Según ella, Héctor era el responsable de todos los males. El hombre que le robó el trabajo, el que le pinchó la llanta, el que le metió el chisme al patrón de que robaba platos. Un día me cansé y le pregunté quién era Héctor. Me dio una cachetada tan fuerte que me rompió el labio. «No le hables a mis fantasmas», dijo. Yo asentí. Pero esa noche, cuando la oí reírse sola, supe que los fantasmas eran contagiosos. A los 11 tuve mi primer brote. Fue en plena calle. Vi a Héctor, un hombre alto, sin cara, de saco negro. Me gritó que corriera. Corrí. Crucé la avenida. Me golpeó una moto. Desperté en la posta médica con la frente abierta y la mirada perdida. El doctor le dijo a Eloísa que necesitaba un psiquiatra. Ella respondió que los locos eran flojos y que con buena faja y oración se arreglaban. Me llevó a casa, me puso una faja de tela adhesiva en la cabeza y me hizo rezar el rosario completo de rodillas sobre granos de arroz. Los granos se me clavaban en la piel, se me infectaron. Tengo las cicatrices todavía, como lunaritos blancos. A los 12 descubrí el fuego. Un día, cansado de que me encerrara, prendí un periódico con un encendedor robado. El humo llamó a los vecinos. Apagaron el cuarto a tiempo, pero el olor a quemado se quedó días. Eloísa me ató a la columna de cemento del patio, me dejó bajo el sol. Me quemé la espalda. Aprendí que el fuego era un idioma que entendía ella. Solo cuando algo ardía, me miraba a los ojos. A los 13 me expulsaron del colegio. Había agarrado a un compañero y lo había golpeado contra la pared hasta hacerlo sangrar por la nariz. Dijo que había visto una araña negra saliéndole de la oreja. Yo solo quería aplastar la araña. Eloísa me recibió con una correa. Esa noche, mientras me azotaba, yo contaba los golpes. Uno por cada vez que me había dicho «inútil», uno por cada vez que me había negado un abrazo. Llegué a 40 y se me acabó la voz. Fue entonces cuando empecé a planearlo. Al principio era un dibujo en la mente, una Eloísa de papel que yo iba rompiendo despacio. Luego se volvió voz. «Ella o tú», me susurraba mientras dormía. Despertaba con los dientes apretados y la boca llena de sabor a metal. Empecé a juntar palos. Primero uno del tendedero, luego otro de la escoba, después uno más del basurero, más largo, más grueso. Los escondía bajo el colchón, como el cuchillo. Cada noche los contaba, como quien cuenta ovejas. Cada noche dormía menos. A los 14 empecé a hablar con Héctor. Me decía que Eloísa era un parásito, que si no la cortaba de raíz me tragaría entero. Le respondía que necesitaba valor. «El valor se entrena», me decía, y me entrenaba. Me clavaba alfileres en el brazo para sentir dolor sin llorar. Me quedaba horas sin parpadear frente al espejo. Me repetía, «Ella no es mi madre, es la cárcel con voz». A los 15, la cosa se puso peor. Eloísa perdió los 3 trabajos. Empezó a traer hombres a casa. Los oía en su cuarto, gemidos, risas, puñetazos contra la pared. Al otro día me miraba como si fuera yo el intruso. Uno de los hombres, un tipo con tatuaje de serpiente en el cuello, me encontró en la cocina y me dijo, «Tu mamá me contó que estás tocado del ala. ¿Tocadito o revolcón?» Se rió. Eloísa estaba detrás de él, fumando, sin decir nada. Esa noche Héctor me ordenó, «mañana». Pero no tenía el palo suficientemente grueso. Esperé.
A los 16 me internaron una semana. Un vecino me había visto hablando solo en la azotea, golpeándome la cabeza contra la pared. Llamaron a la policía comunitaria. Me llevaron al hospital regional. Allí me pusieron pastillas blancas que me hacían sentir bajo el agua. Eloísa vino a sacarme al tercer día. «No voy a pagar por tenerlo en un hotel de locos», dijo. Firmó el alta y me llevó. En el bus me apretó el brazo. «Si abres la boca, te juro que te entierro vivo». Su aliento olía a chicha barata. Yo asentí. Pero en mi mente ya se había formado la imagen exacta. Su cráneo abriéndose como sandía madura. A los 17 conseguí el trabajo en el taller de motos. Eloísa me dio una patada de despedida. «Allí aprenderás lo que vale un centavo». Aprendí. Aprendí también a robar. Cada tornillo, cada tuerca, cada gota de aceite que podía vender. Guardaba el dinero en un tubo de pasta de dientes vacío. No era para fugarme, era para comprar. El palo definitivo. Un sábado fui al mercado de ferretería y compré un mango de escoba de madera dura, el más grueso, el que parecía un bate. Lo lijé, lo pulí, lo bañé en aceite usado para que no se astillara. Lo guardé debajo del catre. Cada noche lo acariciaba antes de dormir. Héctor me felicitaba. «Ya falta poco». Y llegó el día. Pero antes quiero que sepas algo. No fue solo el odio, fue también el miedo. El miedo de convertirme en ella, de arrastrar su misma sombra, de repetir su misma voz. Cuando la golpeaba, veía mi propio reflejo en su sangre. Los mismos ojos, la misma frente, la misma boca que gritaba. Por eso no podía parar. Necesitaba borrar el espejo. Ahora estoy en la azotea del vertedero. El sol se va tragando el cielo y yo termino de contarte la cuna. Abajo, los perros pelean por un pedazo de carne podrida. El humo del palo quemado aún me quema los ojos. Sé que la policía ya anda rondando. Un niño me dijo que vieron mi foto en el grupo de WhatsApp del barrio. No me importa. Antes de que me lleven, necesito que conozcas el momento exacto en que el hielo se rompió. Necesitas sentir cómo un alma se parte en dos, cómo la bestia que llevamos dentro despierta y te mira a los ojos y te dice: «Es ahora o serás él para siempre». ¿Estás listo? Porque la noche se está echando encima y yo aún no he terminado de desgarrarme. Falta el golpe final, falta la traición que descubrí, falta la revelación que me hizo comprender que no solo maté a mi madre, también maté al niño que fui. El sol se despide como si también tuviera miedo de lo que viene. Estoy en la azotea del vertedero, el viento me araña la cara y yo sigo hablando, porque si cierro la boca, el silencio me va a tragar entero. Abajo, los perros han dejado de pelear. Ahora están quietos, como si aguardaran que les confiese. Pues bien, les confieso a ellos, al viento, a ti. Me quedaba un último trago de historia que arde más que el fuego del palo. Después de quemar el arma, bajé del basurero y crucé el barrio con paso lento. No corrí. Los culpables que corren parecen culpables. Los que van despacio parecen fantasmas que regresan por algo olvidado. Llegué a casa. La puerta estaba entreabierta, como si la casa respirara por la herida. Entré. El olor a sangre coagulada me dio la bienvenida. Olía a moneda vieja, a soldadura fría. Ella seguía en el mismo sitio, pero ahora tenía compañía. Una mosca zumbaba dentro de su boca abierta. Subía y bajaba como quien practica escalada en un pozo sin fondo. Me arrodillé, no para pedir perdón, para revisarle los bolsillos. Sabía que guardaba un sobre con plata del fondo de la nevera. Necesitaba billetes para el bus que me llevara lejos, a la frontera, a cualquier lugar donde no existieran madres. Encontré el sobre, sí, pero también encontré otra cosa. Una libretita cuadrada, tamaño bolsillo, con la tapa de cuero gastado.
La abrí. Mi nombre estaba escrito una y otra vez, en páginas distintas, con tintas distintas. Eusebio Ayala, Eusebio Ayala, Eusebio. Como si fuera un mantra o una maldición. Junto a cada nombre, una fecha. Reconocí algunas. El día que me internaron, el día que me expulsaron, el día que llegué tarde del taller y me rompió el labio. Al lado de cada fecha, una letra pequeña. H. Héctor. Entonces comprendí. Ella también oía la voz, o la había oído antes que yo, o quizás Héctor era su voz y solo se me había pegado, como la tina en la piel. Pasé las páginas y encontré la última anotación, con la fecha de ayer. H me dice que el chico ya está listo. Mañana le doy el golpe de gracia. Después me iré. Por fin dormiré. El golpe de gracia. ¿Entiendes ahora por qué no pude parar? Ella también planeaba matarme. El desayuno de hoy, el arroz que revolvía cuando llegué con el palo, llevaba, según la libreta, pastillas molidas de perro. Me iba a dormir para siempre. Ella se iría con la plata del taller. Me dejaría tirado como un colchón viejo. El palo solo se adelantó unos minutos. No fui yo quien rompió el tiempo. Fue ella quien cargó el reloj con pólvora. Me incorporé. El cuarto giraba. No por culpa, sino por la certeza de que había matado a mi asesina. Sentí una risa subirme por la garganta. Una risa que no era mía. Era Héctor, o ella, o quizás el niño que fue haciéndose hombre a machetazos de horror. Me tapé la boca para que no saliera, pero ya era tarde. La risa explotó, seca, como hueso al quebrarse. Los perros del barrio aullaron en respuesta. Por un instante pensé que ella se iba a levantar, a gritarme que dejara de burlarme, pero se quedó quieta, boca arriba, mirando el techo como si también estuviera esperando su propio final. Cogí la libreta, la metí en el bolsillo. Cogí el sobre, 300.000 pesos en billetes arrugados. Cogí el cuchillo de sierra que guardaba debajo del colchón desde los 13 años. Lo miré. La hoja tenía muescas, testigos de cada noche que me clavé el brazo para no sentir. Lo besé, como quien besa una foto vieja, y lo dejé sobre su pecho. Que se entienda, no era ofrenda, era firma. Salí de casa. El barrio olía a leña húmeda y a fritanga. Los niños jugaban fútbol con un trapo de plástico. Me vieron pasar y se quedaron callados. Uno de ellos, el más chico, me miró a los ojos y me dijo: ¿Vas a volver? No supe qué responder. Le entregué el sobre con la plata. Compren botas, dije. Se miraron entre ellos asustados. Seguí caminando. La plata no me serviría si iba a estar muerto dentro de una celda. Llegué a la estación de buses. Compré un tiquete a la frontera norte. El reloj de la terminal marcaba las 6:15. Me senté en el andén. Saqué la libreta, la abrí de nuevo. En la última página, debajo de la fecha de hoy, había una línea nueva, escrita con tinta fresca, temblorosa. Perdón, Eusebio, yo también tuve un Héctor. La letra era mía. No la había escrito yo. Oh, sí, no lo sé. El bolígrafo estaba en mi bolsillo, manchado de sangre seca. Tal vez mientras la golpeaba, mientras ella moría, mi mano inconsciente había firmado el acta de defunción de los dos. Cerré la libreta. La respiración me ardía. Sentí que el andén se hundía, que el mundo era una cama elástica rota. Me tapé la cara con las manos y lloré. No por ella, no por mí, por nosotros, por la pareja de locos que fuimos, madre e hijo, espejo y reflejo, cuchillo y herida. El bus llegó. El chofer me miró, me vio la ropa manchada, me vio los ojos. No dijo nada. Subí. Me senté en el último asiento. El motor rugió como una fiera que se alegra de cargar con otro cadáver vivo. El bus arrancó. Vi desaparecer mi barrio. Vi desaparecer el humo del vertedero.
Vi desaparecer la torre de la iglesia que me había enseñado que el infierno existía y era mi casa. En el asiento del frente, una pareja joven discutía por dinero. Ella lo llamó desgraciado. Él la llamó loca. Yo sonreí. Por fuera, las montañas pasaban como dientes, rotos. Abrí la ventana. El viento me limpió la cara, pero no la conciencia. La conciencia no se limpia. Se muele, se mastica, se traga y te queda pegada como tierra en la garganta. Llegó la noche. El bus paró en un pueblito cualquiera. Bajé a orinar. En el baño de la terminal había un espejo rajado. Me miré. Los ojos rojos, la frente surcada, la boca torcida. Vi detrás de mí una sombra. Era ella. No, era yo. No, era Héctor. No importa. Los tres éramos la misma cicatriz. Saqué la libreta, la hojeé de nuevo, arranqué la página del perdón, la rompí en trocitos, me los metí en la boca y los tragué sin agua. Quise que se me quedara dentro, que se me convirtiera en piedra, en algo que ya no pudiera salir. Regresé al bus. Seguimos. A medianoche el chofer puso música bailable, un vallenato que hablaba de madres queridas. Me reí otra vez. El pasajero de al lado me miró mal. Le mostré los puños, se volteó. Yo cerré los ojos y empecé a soñar. Veía a Eloísa niña, descalza, corriendo en un patio de tierra. Un hombre, su padre, mi abuelo, la agarraba del brazo, la levantaba, la zamarreaba. La niña lloraba. El hombre le decía, «No llores, que los Ayala no lloran». La escena se repetía una y otra vez, como película en loop. Desperté gritando. El chofer frenó. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. El bus siguió. El sueño también. Llegamos a la frontera al amanecer. El cielo estaba rasgado de rosas, como si alguien hubiera clavado un cuchillo en el horizonte. Bajé. Había un puente, 2 banderas, soldados con metralletas. Me acerqué. Un guardia me pidió documentos. Se los di. Me miró la ropa, me miró la libreta que asomaba. Me preguntó a dónde iba. Dije, a enterrar un fantasma. Me dejó pasar. Los soldados también tienen miedo de los que hablan con voz tranquila. Caminé 1 kilómetro. Encontré un descampado lleno de basura y flores silvestres. Me arrodillé. Abrí la libreta por la primera página. Eusebio Ayala, 14 de octubre, nació llorando. Arranqué esa hoja, la quemé con un encendedor. Seguí con la segunda, la tercera, hasta que el fuego se hizo montón de ceniza. El viento se la llevó hacia el otro país. Me quedé solo, con las manos negras, con el sabor a papel quemado en la lengua. Y aquí estoy, sin palo, sin madre, sin Héctor, solo con este relato que me sale por los poros. ¿Me arrepiento? Pregunta inútil. El arrepentimiento es un lujo que no me cabe en el bolsillo. Lo que siento es alivio mezclado con asco, como quien vomita y puede respirar por fin. Lo que siento es que el mundo sigue girando y que yo ya no tengo que esconder los cuchillos. Lo que siento es que, si existe infierno, ya lo visité y le puse mi nombre en la puerta. Ahora estoy en un albergue de misioneros, en el lado norte. Los monjes me dieron una cama y un plato de lentejas. Les conté la mitad de la historia, que había huido de un hogar violento. Asintieron. Les dije que no tenía dónde ir. Me señalaron un colchón en el suelo. Estoy acostado, mirando el techo de lámina, igual que el de mi casa, pero sin su voz. Mañana vendrá la policía internacional o no vendrá. Da igual, esta noche dormiré sin ataduras. Y tú, que me has escuchado hasta acá, tú que has sentido el polvo del palo y el sabor de la sangre, tú que has visto cómo se desata el infierno en una cocina cualquiera, hazme un favor. No me perdones. No necesito tu perdón. Lo que necesito es que cuentes esta historia, que se la metas en la cabeza a quien diga que los niños son inventos dulces, que se la metas a quien crea que la locura es un invento de ricos,
que se la metas a quien tape ojos y oídos, mientras los Eusebios del mundo aprenden a matar antes que a hablar. Y ahora el llamado que te prometí. Si esta historia te dejó sin aliento, compártela. Dale like, suscríbete, déjame tu comentario. No lo hagas por mí. Hazlo por el niño que está atado a una cama mientras lees esto. Por la madre que también fue niña y nunca le enseñaron a amar. Por el fantasma que habita tu propia casa y que tal vez mañana despierte con tu nombre en la boca. Hazlo para que ningún Eusebio más tenga que elegir entre ser víctima o ser monstruo. Hazlo antes de que el palo elija por nosotros.